Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos y gracias, como siempre, por su atención. Estamos en una plática más de estos temas que nos atañen a todos y que se convierten más que en entrevistas, en charlas, en pláticas y pues en una forma de que todos entendamos más los temas que nos atañen, los temas que diariamente nos afectan como sociedad en general. Hoy tengo el gusto de saludar a una persona que ha trabajado mucho precisamente en el tema del cual vamos a platicar y que me parece fundamental hoy en día y que tiene para mí un doble significado porque pues yo ahora vivo en California, por supuesto soy mexicano y gran parte de mi vida la viví allá y me refiero a la legalización o regulación de la marihuana recreativa, para uso recreativo, es decir, para uso lúdico de esta droga. Y es algo controversial y es algo polémico. Y para esto me da muchísimo gusto saludar a Sara Snap. Ella es directora, cofundadora del Instituto RIA, Impulsar Políticas de Drogas. También es politóloga por la Universidad de Colorado en Denver, maestra en políticas públicas por Harvard. Yo le agradezco mucho que platique con nosotros. Gracias, Sara. Qué gusto y bienvenida. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Qué gusto estar aquí y No, poder platicar de algo que pues me emociona mucho y pues sí, vamos avanzando y aprendiendo mucho también de las experiencias en Estados Unidos, como bien mencionaste, como en California. déjame hacerte una pregunta personal para empezar. Me dijiste emocionada. ¿De dónde viene tu emoción sobre esto? Es decir, tu entusiasmo por esto, ¿de dónde viene tu vocación por el activismo en torno al tema de las drogas y en particular de la marihuana? Pues yo llevo muchos años trabajando en organizaciones de la sociedad civil, desde los 16 años, en diferentes temas como derechos reproductivos, y durante los últimos 10 años en el tema de política de drogas. Y pues porque lo viví, ¿no? Lo viví siendo adolescente. Yo crecí parte de mi vida en Colorado, también parte de mi vida aquí en Veracruz, México, pero lo viví del lado en Estados Unidos de personas siendo criminalizadas, ¿no? De que tú entrabas al sistema judicial y pues te iba muy mal, ¿no? En el momento que eso sucedía. Y después viéndolo aquí en México, pues la militarización de la seguridad pública empezando en 2006, y yo me vine a vivir acá ese año, de regreso como ya adulta, y vi el cambio en cómo iba esa estrategia. Y más bien al principio, siendo que muchos de nosotros dijimos, bueno, pues vamos a intentar algo nuevo, ¿no? Va a haber, en vez de dejar, ¿no? Permitir lo que estaba sucediendo en México, vamos a hacer un frente, ¿no? A eso, como si eso iba a ser la gran transición para México. Y lo que vimos durante los siguientes años era que no era la política correcta, y que más bien necesitábamos crear alternativas. Y entonces de ahí me empecé a meter en el tema en 2010 y vi que hay muchas mejores intervenciones que podemos estar haciendo. Además de que, pues yo he sido usuaria desde hace muchos años de cannabis y de otras sustancias psicoactivas, legales y ilegales. Aquí tengo mi cafeína, ¿no? Pero viendo cómo hemos criminalizado ciertas sustancias y que eso entonces ha generado graves consecuencias, mucho más que el consumo en sí mismo. Entonces, de ahí me baso mi activismo en la evidencia, y en la evidencia es que la prohibición no ha funcionado y tenemos que girar a hacer algo más por las múltiples razones económicos, de derechos humanos, de salud, etcétera, etcétera. El tema que abordas, el prohibicionismo, ¿tiene que ver con un tema de libertades, de libertad individual, de libertad civil, o tiene que ver con un tema de combate a la violencia, de terminar con la violencia que afecta a México desde hace décadas y que parece no tener solución? ¿Por dónde va tu enfoque? Pues las dos cosas, porque en esto es un movimiento interseccional que representa pues estas dos preocupaciones muy grandes, ¿no? Por un lado, los casos de la Suprema Corte que nos llevan ahora a tener esta discusión y esta ley, ¿no? Esta propuesta de ley que está a punto de aprobarse
por último momento en el Senado, ¿no? Como que ya aprobaron una vez en el Senado, otra vez en la Cámara, ahora está de regreso en el Senado. Que es virtualmente un hecho, ¿no? Es casi seguro que se va a aprovechar es casi seguro que se va a aprobar con algunos cambios. Y que se va a aprobar probablemente sin ningún cambio. Entonces sabemos más o menos qué va a contener la ley. Pero entonces llegamos a ese punto por un reconocimiento de derechos humanos por la Suprema Corte de Justicia de México, ¿no? Donde la Suprema Corte decide en 2015 que la prohibición absoluta de cannabis y del cultivo de cannabis en tu casa para uso personal, eso es inconstitucional porque viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, de un lado, tenemos esos derechos reconocidos y tenemos que luchar por esos derechos. Sabemos que las personas usuarias de cannabis y de otras sustancias son extorsionados de forma cotidiana por parte de las autoridades, están más vulnerables y más expuestos a ser abusados por las autoridades, etcétera, etcétera. Y ahora, del otro lado, tenemos el tema de la violencia. Tenemos un tema de que muchos de nosotros, desde el movimiento reformista, nos formamos en un movimiento que se llama el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que seguro lo ubicas muy bien, que era el movimiento que empezó Javier Sicilia y otras víctimas para dar rostro a lo que estaba sucediendo y justo hace unos días cumplieron 10 años, ¿no? Como movimiento. Y esto porque para nosotros hemos vivido y crecido con estas noticias de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones, de masacres, y ya lo hemos normalizado, pero hay una generación de personas que dice, yo no quiero normalizar esas noticias, yo quiero hacer un cambio en nuestro país. Y entonces sabemos que la regulación de cannabis no va a resolver todos los problemas en México, ¿no? Hay muchas condiciones estructurales, hay muchos intereses, poderes, etcétera, pero es una de muchas intervenciones que vamos a necesitar para llegar a esa transición de justicia, para llegar a algo diferente. Y si regulamos cannabis, ojalá que el gobierno y el Estado cambie su forma de ser en cómo gasta recursos, de ya no estar persiguiendo a personas por cannabis, que ya no está gastando horas de fiscales, de jueces, de que ya no llega a comunidades cultivadoras a erradicar sus cultivos y quitarles esa forma de vida que requieren económicamente. Entonces, es de cómo vamos priorizando mejor los recursos, escaseces que tiene el Estado para estas cosas y enfocarse mucho más en los delitos de alto impacto que realmente nos preocupan y donde realmente nos preocupa esta tasa de impunidad que existe. Entonces, creo que para muchos de nosotros la regulación de cannabis es un paso fundamental, importantísimo, pero hay muchas otras cosas que van a venir después. Antes de volver al tema del prohibicionismo, del combate al narcotráfico, de este primer paso que comentas en ese sentido, déjame irme por el otro, el tema de la droga en particular. Decías tú, tengo aquí mi cafeína, o por ejemplo, yo podría tener aquí una copa de vino, podría tener un tequilita. ¿Cómo comparas una droga legal, como la cafeína, como el alcohol, tal vez como un medicamento que se tiene que vender con prescripción, pero finalmente se vende legalmente? ¿Cómo comparas estos elementos con drogas como la marihuana, como la cocaína, con otras drogas? Es decir, ¿cómo las pones tú en la balanza? Pues sabemos que hay sustancias legales que causan mucho más daño tanto al individuo como a la sociedad, más que algunas sustancias que son ilegales, ¿no? Para mí no es un tema de cuáles son como las buenas y las malas. Yo creo que es importante que estemos regulando todas las sustancias porque yo prefiero que el Estado asume el control y que no lo deja en manos del crimen organizado, que no lo deja sin alguna seguridad de calidad, ¿no? Y esto es algo donde yo creo que hay una regulación muy diferenciada dependiendo de cada sustancia, ¿no? No imagino
la regulación de la cocaína igual que nuestra regulación de café o algo así. Creo que sería muy diferente, pero sí creo que si una persona adulta decide consumir una sustancia, debería existir una vía a través de lo que lo puede hacer, que puede pagar impuestos, que puede tener una conversación con una persona sobre cómo y cuándo piensas consumir esta sustancia, como sin estigmas, ¿no? Sin tabús de cómo lo piensas consumir, qué es lo que esperas de la experiencia. Estos son algunas de las cosas que vas a sentir para que también se vaya de la mano con una educación sobre sustancias. Y hasta si no vas a consumir, pero nada más tienes preguntas, de que haya lugares donde una persona realmente puede ir a preguntar. Yo dudo que, por ejemplo, muchas personas de que si algunas sustancias fueran legales, entonces saldrían corriendo a probar esa sustancia. No, hay algunas donde sí creo que el consumo va a aumentar porque hay mucha curiosidad y porque la gente lo está buscando, como el tema de cannabis, ¿no? Y más en México, donde estamos escuchando, pues vemos los documentales de Estados Unidos, así nos inspiramos en el caso de Charlotte en Colorado, con el caso de Grace Elizalde aquí en México, pero donde así estamos viendo unas necesidades de salud que son ya urgentes y vemos, pero si ellos tienen posibilidad allá en Estados Unidos, ¿por qué no aquí en México? Entonces, para nosotros no es necesariamente... Pero ahí estás hablando del tema medicinal, ¿no? Sí, pero yo creo que así se abre una puerta. Digo, yo creo que mucha gente en México, por lo restrictivo que está toda la regulación de cannabis para uso medicinal en México actualmente, se va a aumentar el acceso mucho más con la Ley Federal de Regulación de Cannabis para uso adulto que a través del medicinal. Entonces va a ser una persona que va a un dispensario y compra gotitas o que compra flor porque lo quiere vaporizar y tal vez es un uso terapéutico o medicinal, pero para no tener que sacar una prescripción médica, pues va a ir a través de ese, ¿no? De que seas una persona mayor de 18 años y entonces puedes ir hacia eso. Pero sí, yo sí estoy de acuerdo y sé que a veces es controversial, pero de haber hecho mucha investigación, leído mucho sobre el tema, me he dedicado a esto, sí creo que es preferible a que el Estado esté en control de estos mercados y no que lo abrimos a que sea un gran negocio y que se utiliza ese gran negocio para poder implementar otros delitos de alto impacto, que es lo que sabemos que sucede en el sentido del crimen organizado. Y esto, el crimen organizado siempre va buscar otras vías, ¿no? El huachicoleo, el robo de petróleo, la trata de personas, el secuestro de migrantes. Vemos estas historias, nos preocupan estas historias, pero lo que tienes que hacer es crear un Estado de Derecho donde la mayoría de las personas pueden vivir dentro de la legalidad, crear empleos, crear oportunidades y de ahí uno puede entonces pensar que tú estás reduciendo, como le decimos en política de drogas también, cómo reducimos el daño, cómo reducimos el daño de las políticas para que personas tengan mayores oportunidades. Y lo hacemos con reglas claras, con políticas públicas, con la posibilidad realmente de entender que un país como Colombia, nada más erradicar cultivos ahí, lo único que ha generado es más violencia y más poder para el crimen organizado. Por ejemplo, en California, déjame ponerte algo de lo... Bueno, primero, déjame regresarme. ¿Tú estarías en pro entonces, en pro de que se regularan todas las drogas, cada una por separado tal vez? Pero, cada una por separada, entendiendo cuáles sus usos, sus beneficios. Digo, en México podemos contemplar una regulación, por ejemplo, de los cultivos de opio, de amapola. Y pensar en digamos, cómo entonces... la ganancia real de los cárteles, ¿no? No, y es algo donde lo estamos exportando a otros lados, donde el precio de la goma de opio en México ha caído 80% en los últimos 3 años. Eso afecta a la vida de esas personas y donde tenemos lugares como Canadá y en Estados Unidos donde las personas están muriendo por sobredosis porque fentanilo está adulterando pues todo el mercado de heroína. Cuando tú vas y hablas con gente que consumen, que inyectan drogas en Canadá, porque he hecho más investigación allá, les preguntas, oye, ¿tú fumarías opio si tuvieras la posibilidad? Te dicen, claro que sí, como que el mercado ilegal
nunca me ha dado esa opción, ¿no? Y eso es porque el mercado ilegal, pensemos nada más en el alcohol y la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Nunca había alguien así haciendo bootlegging de cerveza light. Siempre era el alcohol más potente, más fuerte, porque tú puedes entonces traficar una cantidad más pequeña, más compacta, y así generar mayores ganancias. Pero a veces la gente quiere esa cerveza light. No quieren, hay una diferencia entre una cerveza y tequila, y en el mercado legal te ofrece esa opción. Entonces pensemos eso para personas que hoy en día inyectan drogas, en vez de inyectar, que podrían fumar dentro de un espectro, fumar opio, dentro de un espectro de reducción de daños y salvar vidas, a que las personas no siempre están recurriendo a inyectar una sustancia. Y además sería una propuesta de desarrollo para México, principalmente para el estado de Guerrero, donde sabemos que hay pues mayor pobreza y mayor cultivo de amapola. Entonces, es de irlo, tenemos que quitar los prejuicios como para ser creativos en cómo pensemos en estos temas, pero cuando ya uno lo hace, pues hay mucha posibilidad, ¿no? Y hay también mucha sensatez, que es importante que pongamos ese pragmatismo en la mesa. Hay 3 puntos que te quiero comentar con respecto al tema California y compararlo con México. No está bien comparar porque los factores son completamente distintos. El país es muy diferente. La sociedad, el gobierno, la estructura jerárquica, la historia, bueno, podemos hablar de eso, pero poniendo 3 puntos que nos da como un faro para ver qué es lo que podría pasar en México. Te hablo de lo que pasa en Los Ángeles y realmente en gran parte de California, sobre todo en las ciudades grandes. Una de las principales crisis que tenemos aquí es el tema de los indigentes. Y gran parte de los indigentes, y es verdaderamente aterrador lo que ocurre en las calles de la ciudad de Los Ángeles y de otras ciudades. Y gran parte del tema de la indigencia lo atribuyen expertos de diferentes universidades al tema de las drogas, al uso de las drogas. Por otro lado, yo busqué datos, no los he encontrado porque todavía no se publican, pero hace algunos días platicaba con oficiales de la policía quienes me pidieron no decir su nombre y no citarlos porque hasta que no salgan esos números, ellos no pueden hacerse responsables de las cifras. Y me decían, nosotros sí hemos notado un incremento en la detención de personas que manejan bajo la influencia de alguna sustancia tóxica, lo que acá llamamos, si tú conoces, DUI, por drogas, desde que fue aprobada la marihuana aquí en California. Yo no me quiero imaginar un panorama así. Y por otro lado, el tema también de los impuestos que supuestamente se iban a generar en California. No ha sido completada, no se ha llegado a la meta de lo que se pretendría recaudar porque el mercado negro sigue creciendo. Sigue existiendo un mercado negro enorme aquí en California. Es decir, no se ha combatido el mercado negro a la par de que los dispensarios sí han crecido, pero también se han enfrentado con muchas trabas. No me quiero imaginar estos escenarios en México. Sí, creo que algo importante es entender que la situación de personas, bueno, el fenómeno de personas en situación de calle en Estados Unidos es muy diferente que en México. Y esto, y justo trabajé este tema por varios años en Denver, donde estaba organizando grupos de personas en situación de calle para pensar qué era una opción, una alternativa para ellos. Entonces, muchos de ellos están ahí porque no hay servicios de salud, no hay servicios de salud mental. Muchos son veteranos de guerra que no han tenido como la situación para realmente la contención que requieren cuando regresan de una situación como la guerra, y entonces ellos encuentran solidaridad en sustancias, en alcohol, en una comunidad, ¿no? Y eso es una realidad muy diferente a México. En México, las familias suelen integrar a las personas en sus casas. En la Ciudad de México, que son 20 millones de personas, tenemos alrededor de 13,000 personas en situación de calle. No es nada cuando lo comparas con ciudades de aquí, 1 millón que tienen 10,000, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que son contextos diferentes, pero es un tema que también me apasiona. Y ahí tenemos que poder desagregar
cuáles son las consecuencias de la prohibición, cuáles son las consecuencias de sistemas económicos y cuáles son entonces realmente problemas de drogas, entre comillas, ¿no? Y ahí es de que en Estados Unidos, si tú has sido criminalizado en algún momento de tu vida, es muy difícil conseguir un trabajo. Si tú has pasado, si a ti te agarran en la calle por estar durmiendo afuera, entonces te pueden encarcelar por una noche. Tú pierdes tu trabajo, tú pierdes tu lugar donde estabas durmiendo, ¿no? Tú pierdes como cualquier tipo de seguridad que tuvieras, porque muchas de esas personas que están en situación de calle tienen trabajos, pero si tú estás siempre en conflicto con la ley, es muy difícil seguir teniendo ese trabajo. Temas de salud por nada más vivir en la calle, que tal vez no tienen nada que ver con el consumo de drogas, pero son las condiciones de la prohibición alrededor. Y es importante, en las 90s, el gobierno federal de Estados Unidos literal abrieron las puertas de todos los manicomios, ¿no? De los servicios de salud mental y los dijeron, los vamos a cerrar, váyanse. Y por eso, así las calles se llenaron de personas que en realidad tenían pues temas de salud mental y muchos de ellos probablemente están automedicándose en consumir sustancias. Lo mejor que podemos hacer. Porque además hay veces que a quienes se les ofrece esto, incluso hay programas en los cuales, bueno, sí te voy a dar un alojamiento temporal, pero tienes que firmar que vas a meterte a un programa de rehabilitación para dejar y no vas a consumir. Y yo, ajá, ¿por qué voy a dejar mi comunidad en la calle? Una sustancia que me da algo cálido, ¿no? Que me ayuda a llenar ese espacio. Sí, o sea, decirlo así, cierto confort. Para que puedo vivir en tu cuartito con miles de reglas. ¿Por qué? Yo quiero la libertad. También es importante entender, si tú no lo harías, ¿por qué esa persona lo va a hacer? Tú puedes tomar tu alcohol a gusto en tu casa, esa persona también quiere, tal vez con ciertas reglas de que pues tenemos que ser buenos vecinos, no podemos hacer mucho ruido, no podemos, etcétera, ¿no? Pero por eso lo peor que uno puede hacer en muchas de esas situaciones es decir, te voy a quitar la sustancia que te trae placer, porque es importante decir, la mayoría de las personas consumen sustancias, tanto café como vino, como cualquier otra sustancia, por el placer y el bienestar que te ofrece. Entonces, lo peor que puedes hacer es quitar esa sustancia. Lo mejor que le puedes decir es, ¿qué es lo que tú necesitas? Y empiezas donde está la persona, no donde tú quieres que esa persona llegue. Entonces, es ahí de crear espacios de consumo seguro, donde ellos se sienten bien yendo para inyectar o consumir su sustancia. Esto existe en Canadá, en Estados Unidos todavía no existen sitios de consumo supervisado, es algo que las personas que usan drogas y también ciertas autoridades están exigiendo y buscando, lugares donde puedes tener acceso a jeringas nuevas, donde no estás tomando tantos riesgos. Tú te acercas a un sitio de consumo supervisado y empiezas a tener una relación, la persona que trabaja ahí y la persona que usa drogas, y creas confianza. Cuando tu único acercamiento con el Estado ha sido de la policía parándote, de siempre estar en conflicto, ¿por qué vas a tener confianza con ellos? Entonces, es de ir cambiando cómo estamos tratando a la gente, tratarlos con dignidad. Ellos entran a eso. En Vancouver hay un lugar donde es un sitio de consumo supervisado, en el segundo piso es un sitio de sustitución de uso, ¿no? Cuando tú quieres usar metadona, pues ya puedes ir al segundo piso y tú empiezas a usar metadona en vez de inyectar heroína. Y en el tercer piso es un lugar donde cuando tú, si quisieras tener la abstinencia, puedes ir y empezar un tratamiento de abstinencia, pero también tenemos que entender, la abstinencia tal vez no va a ser para todas las personas y nuestro enfoque debería ser que se mantengan vivas esas personas. Entonces, ¿cómo hacemos ese acercamiento? Y yo conozco gente en el gobierno de Los Ángeles que sé que están intentando hacer el mejor trabajo para ellos. Es una situación complicada, pero no creo que podemos decir es problema de las drogas, porque es problema de muchas otras cosas, factores históricos y también pues la situación actual. No, y el costo de la vivienda, ¿no? Pero sí, y el costo de la vivienda. Digamos que es un tema bien complejo. Pero por otro lado también te mencionaba y sonreí hace un momento porque tú decías los centros de consumo supervisado. Y es que aquí en California legalizaron la marihuana, pero no te dejan fumar en ningún lado.
Es decir, es muy chistoso. Y estaba hablando de tabaco y de marihuana. Solamente lo puedes fumar dentro de tu casa y en muchos lugares, en muchos complejos de apartamentos no puedes fumar dentro. ¿Sí? Entonces es realmente, es curioso. Entonces tú vas a la calle y te expones a que infringes la ley. Y más, digamos, que es, ¿qué tal si mi familia no sabe que yo fumo? Entonces, sí, no, totalmente. Rápidamente sobre los otros dos puntos que hiciste, porque son muy buenos. Manejar bajo la influencia. Claramente ha aumentado el manejo bajo la influencia porque ha aumentado el consumo en general de una forma más abierta. Lo difícil con esas pruebas sobre si estás manejando bajo la influencia con cannabis es de que cannabis y THC se quedan en tu cuerpo por semanas. Entonces, hoy, por ejemplo, no he consumido nada de cannabis, pero probablemente si me hacen una prueba, voy a salir positiva a THC porque consumí el fin de semana. Entonces, es un tema de que esas pruebas no son definitivas, justo porque... Y el que salgas positivo a THC no significa que estés bajo los efectos todavía. Es decir, ahorita, que puedas estar... Ahorita han pasado 24, 48 horas. Yo no siento ningún efecto. Cuando han hecho estudios sobre el uso y manejar, que es un tema que en la ley de California lo iban a investigar, era uno de los temas que ponían en la lista de las universidades van a investigar estos temas. Y ahí estaba, ¿no? La relación entre manejar y consumir. Cuando han hecho estudios sobre una persona que consume de forma cotidiana, digamos que todos los días, no le afecta en sus reacciones y su forma de manejar. Pero si es una persona que solo consume una vez al mes o de forma más ocasional, entonces sí lo sienten esos efectos y tal vez manejan de forma diferente, más despacito, etc. Entonces, creo que sí, tenemos que mejorar esas pruebas de cómo realmente estamos midiendo THC en nuestro sistema, porque es una molécula mucho más compleja que el alcohol. Y ojo, nosotros no prohibimos el alcohol y manejar. Tenemos límites porque es posible entender que arriba de un límite te afecta, ¿no? Y abajo de ese límite no te afecta. Con cannabis creo que tenemos que ir investigando cuál es ese límite y cómo realmente hay mejores pruebas para entender esos nanogramos que van a salir en nuestra sangre, ¿no? Y finalmente sobre el tema de los impuestos. Entonces es un tema que necesitamos más evidencia. Sí, pero más datos, es un tema de datos. Y yo no me agarro hacia un titular de que, dicen que ahora, pues, tenemos que un poco cuestionar esos datos, ¿no? Y sobre los impuestos, pues California es un tema diferente, es un tema difícil, es un contexto ya complejo hace años porque ya existía un mercado ilegal vibrante, abierto, con mucha actividad, igual que México, pero aún más abierto, ¿no? El mercado de cannabis medicinal había sido muy efectiva y creo que ha habido problemas en los impuestos que han puesto encima de la venta. Alguien ayer me mandó una foto de 34.5% de impuestos en lo que ellos habían comprado en California. Entonces, están intentando generar recursos, que bueno, todos queremos generar recursos de los impuestos, pero no hubo suficientes incentivos para esa transición del mercado ilegal al mercado legal. Entonces, conozco muchos cultivadores. Creo que al contrario. No, exacto, no les ayudaron. Entonces, cultivadores que diríamos que son como de legado, ¿no? Legacy growers, que ellos llevaban muchos años en el mercado ilegal y no tienen ningún interés, en Canadá está sucediendo algo parecido, no tienen ningún interés en transitar a un mercado legal porque no hay incentivos y más bien hay barreras y obstáculos para entrar al mercado legal. Entonces, el Estado tendría que haber hecho más trabajo para esa transición. Y es algo que en México pues hemos venido, uno sobre los impuestos que deberían ser progresivos, esos impuestos, ¿no? Con el tiempo los puedes ir aumentando, pero que no empecemos de un jalón con impuestos muy altos, porque entonces tanto los usuarios como los que trabajan y que forman parte de la cadena de producción no van a hacer esa transición. Y además, ¿cómo incentivamos a las comunidades a sí aplicar para esas licencias, que ellos decidan sí participar en un mercado legal? Y eso le toca al Estado, no hay otro actor que puede influenciar eso.
Te he robado ya media hora de tu tiempo y te lo agradezco muchísimo, pero no me quiero ir sin hacerte un par de preguntitas de comentarios rápidos que me pudieras decir sobre, primero, ¿qué opinas de la ley que está por aprobarse en el Senado? Que ya decíamos al principio de la conversación, bueno, pues es casi un hecho de que se va a aprobar, incluso sin cambios. Y por otro lado también, la marihuana forma parte de un todo en lo que siembran, lo que producen y lo que distribuyen los cárteles del narcotráfico. ¿Cómo es que el legalizar la marihuana realmente va a ayudar a combatir esa violencia del narco en México? Sí, pues creo que sobre la ley, pues había otras versiones que a mí me gustaban más. Creo que hay otros componentes que me hubiera gustado estar más presentes, tanto la garantía de los derechos humanos de las personas que usan cannabis, porque todavía hay una criminalización que podría continuar, y también pues un tema de justicia social que no se otorgó una cuota, ¿no?, de licencias para esas comunidades, que nos hubiera gustado ver eso ahí, pero sí queremos que aprueban esta ley, sí queremos pasar de esta discusión legislativa que ya ha durado 3 años a la implementación. ¿A qué significa poder realmente implementar un nuevo mercado? Hemos estado manejando un eslogan de mejor una ley perfectible que una prohibición perpetua, ¿no? Es necesario que México, como país productor, como país con todas las condiciones que tenemos, con una sociedad medio conservadora, pero que está cambiando mucho, cómo superamos esto y hacemos el cambio que es necesario para el país. Entonces, para los que quieren saber más sobre los detalles de la ley, les invito a seguirnos en redes, también al Instituto RIA, que es la organización que tengo, y también a Regulación por la Paz, que es una coalición que tenemos, porque es ahí donde realmente la gente se puede ir enterando de todos los detalles de qué contiene la ley. Noté que bajaste la voz y no te quiero quitar más el tiempo, y además me parece que está tu hijo, ¿no? Ya sé, por eso ya no te quiero molestar más. No, está bien. Sobre tu última pregunta, solo porque tú sabes, el tiempo de la siesta es muy importante. Te agradezco. Sobre tu última pregunta, nada más diría, nosotros como sociedad civil no creemos que tenemos influencia sobre el crimen organizado. Eso es un actor que yo, como ciudadana mexicana, no puedo exigirle ni rendición de cuentas, ni transparencia, ni intentar cambiar sus formas de ser. Puedo intentar cambiar el Estado, del cual como pertenecemos porque pagamos impuestos, y de ahí entonces yo quiero que el Estado haga su trabajo. Yo quiero que el Estado realmente defiende el Estado de Derecho, que persigue a bajar la tasa de impunidad de feminicidios, de homicidios, de desapariciones, de ejecuciones, de secuestro, etc. Y eso es su deber. Y cuando ellos van avanzando en eso, vamos a ver eso reflejado entonces en cómo cambia pues el conflicto que ha existido entre el Estado y grupos no estatales en México. Y por eso creo que sí puede abonar a la construcción de paz, porque nos hemos distraído mucho en estos temas y es hora de priorizar mejor. Que podría eventualmente ser un primer paso, como ya decías, ¿no? Sara, no sabes cómo te agradezco que hayas platicado con nosotros. Gracias, de verdad ha sido muy enriquecedor comprender su punto de vista. Es un tema muy controversial, muy polémico, pero creo que muy importante. Y te agradezco mucho el tiempo, la apertura, y te dejamos sobre todo para que tu hijo duerma bien. Exacto. Muchas gracias y sí, un gusto, y seguimos aquí. Gracias, sí, platicaremos de otros temas, si te parece, en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nos vemos pronto en otra charla. Yo soy Guillermo Ochoa. Pásenla bien.